economía esta vez. Economía. Y estamos con Gonzalo Chávez, a quien lo voy a saludar cordialmente. Gonzalo, buen día, ¿cómo te va? Hola, Gonzalo, ¿me escuchas? Yo te veo bien, pero no te escucho nada. Hola, hola, sí, Ahora sí. ¿me oyes? Sí, sí, ahora te escucho bien. Te veo muy achatado, Sí, pero es otro tema. Está bien. estoy achatado de la mañana, uno duerme demasiado, el lunes. Eh, pero dame un segundo que voy a mejorar esto. A ver. ¿Ahora me ves mejor? Creo que necesito nuevos lentes, en todo caso, porque no has mejorado. Si Nada, puedes activar tu cámara. espérame un cachito, estoy con un problemita aquí de un segundo, por favor. A ver. Bien, seguramente me estás arreglando su cámara, Gonzalo Chávez, me puede estar escuchando un pedacito. Y la pregunta que le voy a hacer es si ha visto algunos debates, si ha visto debates de los vices, por ejemplo, y si los programas económicos difieren mucho de unos a otros. A ver, Gonzalo, ¿cómo estás ahora? ¿Ahora está mejor? Ahora sí, es el Gonzalo Chávez ¿Ahora? que conozco. Ahora sí, Muy bien, Gonzalo, sí, sí, ¿cómo has gracias. visto los debates desde el punto de vista económico? ¿Más de lo mismo? ¿Alguien exagera? ¿Alguien no dice la verdad? ¿Alguien es sincero? ¿Cómo has visto tú? Mira, para decir la verdad, no hemos visto todavía un debate, digamos, como deberíamos entender, confrontación de ideas, algo de chispa, posicionamientos contra argumentos. Lo que hemos visto en algunos casos son entrevistas largas, entrevistas más cortas. En general, la metodología de los últimos debates, si vale la exageración de la palabra, ha sido muy rígida y no ha permitido más que la presentación casi de busto parlante de cada uno de los candidatos, ¿no? Diría que así, mi observación general, en principio, eso es que todavía no vamos a encontrar la metodología donde veamos confrontación de ideas, sobre todo. Por otra parte, en el campo económico, mira, yo creo que tienen muchas coincidencias por todos lados, excepto el oficialismo que no reconoce el problema, que lo niega y que quiere comenzar prácticamente como el día de Adán y Eva, como si nada hubiera pasado en el pasado, y su propuesta repite el pasado. Entonces no hay ningún tipo de novedad, es bastante cansina su propuesta. Pero por otra parte, cuando vemos los candidatos, yo diría que tienen muchas coincidencias en el diagnóstico, hay muchas coincidencias en que se necesita resolver el tema del déficit público, muchas coincidencias que hay que traer dólares mañana, muchas coincidencias de que tienes que reducir el tamaño del Estado, muchas coincidencias de que tienes que liberar las exportaciones y las importaciones, muchas coincidencias que el tipo de cambio tiene que volver a fluctuar, muchas coincidencias de que el Banco Central de Bolivia tiene que ser independiente de acuerdo a su ley. Entonces, en lo genérico, yo te diría que hay muchas coincidencias en la oposición y hay en el detalle algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de traer dólares, el Tuto Quiroga dice que va a traer 12.000 millones de dólares de organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional. El capitán Manfred Reyes Villa quiere vender el litio adelantado y dice que ya tiene esperando en las fronteras bolivianas 10.000 millones de dólares. Tuto Quiroga, perdón, a Doria Medina habla de que va ahorrando el dinero local, va a poder conseguir algo de dólares, también habla de préstamos internacionales, pero en un segundo momento, nadie sabe exactamente qué es lo que va a hacer Andrónico y Mariana, porque están más, yo diría, en la poesía ideológica antes que en las propuestas, ¿no? Y los demás son relativamente parecidos a eso, todos girando en torno a los instrumentos de la política económica, focalizados en los tiempos, en la crisis, 100 días, menos de 100 días, todos muy focalizados en, digamos, en el cortísimo plazo y todos caminando
en el patrón de desarrollo extractivista, ¿no es cierto? Es decir, otra vez el litio, otra vez la agroindustria, otra vez la minería, caminamos en círculos cerrados en torno de eso, y las propuestas, unas tienen más anestesia, otras tienen menos anestesia, y ninguno todavía nos ha enamorado, digamos, de una propuesta de desarrollo que movilice a la gente, que una a la gente. Todo el mundo está un poquitito cuidando de los bolsillos, cuidando de la canasta básica y muy presos a lo que es comprensible. ¿Qué le vas a decir a una persona que está esperando 6 horas en la fila de la gasolina? ¿Qué le vas a decir a una persona que no consigue dólares? No le puedes hablar solamente del país, aunque tendrías que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, yo veo todavía que ojalá que en los próximos semanas las propuestas sean más innovadoras, más creativas, más punzantes y que la gente pues lea las propuestas y no solamente los fuegos artificiales, el marketing, los eslogans, las emociones, que eso es lo que ha estado prevaleciendo en los debates. Y eso pues es común en este tipo de situaciones, ¿no? Pero todavía falta la sustancia de la gallina, como se dice. Ajá. Bien, en todo caso, tú sabes que tengo yo la impresión que en economía no hay nada por inventar, que las circunstancias han dado. Hay un mercado, o hay un control del Estado, o hay algunos intermedios. Tú le has metido un epíteto a alguien, a uno de los candidatos, que es un plagiador crónico. Pero ¿en serio se puede plagiar en economía? Es simplemente, tengo yo la impresión, que más que plagiar es agarrar una idea que ya está y aplicarla en nuestra economía. ¿Puede ser eso o es un plagio nomás? Bueno, mira, en realidad en términos económicos tienes razón. Las cosas que se tienen que hacer en este tipo de crisis, que ya la hemos vivido varias veces en Bolivia, en América Latina, hay como un recetario básico de lo que tú tienes que hacer, ¿no? Y en ese sentido, pues que alguien quiera, digamos, usar los recursos naturales para traer recursos, eso está en el debate hace por lo menos unos 10 años, ¿no? Que alguien quiera reducir más o menos el déficit público, eso está en el primer capítulo de introducción a la macroeconomía, ¿verdad? Entonces, hay como un recetario, yo te diría, que en estos casos, en lo que se refiere inclusive al debate, mercado, Estado, Estado, mercado, se han vuelto franquicias, ¿no? Son franquicias internacionales. Entonces vienen los libertarios y descubren y te dicen, ¿sabes qué? Lo que Bolivia necesita es libertad, mercados y que el sector privado comande las cosas, como si nunca lo hubieras hecho en la vida en 200 años y es una gran novedad. Y del otro lado viene la otra franquicia más estatista que te dice, no, es el Estado que tiene que controlar todo. Todos circulan y en el mismo concepto de patrón de desarrollo y nadie ataca eso. Entonces se convierte en una discusión de veterinarios que quieren, digamos, ayudar que la mascota esté mejor o peor, pero nadie quiere cambiar la mascota. Y el cambio de la mascota tiene que ver con el patrón de desarrollo. El patrón de desarrollo de Bolivia hace 200 años es extractivista, se basa primero en la plata, el estaño, el gas, ahora el litio. Siempre hemos circulado que esa forma de generar riqueza como sociedad y Estado viene de la extracción de los recursos naturales y ese es el elemento central de lo que es el crecimiento y el desarrollo económico. Sin embargo, ¿no es cierto? Hay otros patrones de desarrollo que hay que ver y nunca hablamos del cambio del patrón de desarrollo. Porque este patrón de desarrollo extractivista ya lo ha administrado mal, bien, regular el sector privado y el mercado. Este patrón de desarrollo extractivista ya lo ha administrado bien, mal, regular, como quieras verlo, el Estado. Entonces, no es un problema de instrumentos, es un problema de objetivos, de metas. Entonces, el cambio del patrón de desarrollo tiene 3 elementos más que hacen que el crecimiento funcione. Unos recursos naturales, eso ya lo hemos visto 200 años, pero hay capital humano, hay instituciones y hay innovación y tecnología. Esos son los otros factores que hacen que una economía crezca. Entonces, un cambio en la propuesta de desarrollo económico sería ya no solo apostar al patrón extractivista, sino apostar al tema del capital humano, que es un desastre en Bolivia, apostar más a la innovación tecnológica y, por supuesto, al desarrollo de las instituciones. Entonces, nosotros seguimos caminando en círculos sobre el patrón de desarrollo extractivista y pensando que la solución está en solamente los instrumentos. Ahora llega Adam Smith
y la y San Martín de Porres, y ahora sí va a funcionar el libre mercado. Después viene el otro lado, dice, no, ahora viene Carlos Marx, Lenin y Rosita Luxemburgo, que con la ayuda de la Madre Teresa de Calcuta van a resolver los problemas. Y el debate se termina siendo entre que el problema es la propiedad, que los sistemas de incentivos, y no vas al fondo del problema que tiene que ver con productividad. Y otro elemento central de la productividad, Mario, tiene que ver con el capital humano. Y eso no lo queremos ver. Recientemente ha salido un estudio que muestra de cada 100 estudiantes de secundaria, solamente 3 pasan una prueba de matemáticas básica. ¿Eso qué significa? Que con ese stock de capital humano, aunque tengas otro bonanza de los recursos naturales, con ese stock, con esa cantidad de gente que sabe sumar y restar, no hay modelo económico estatista, privatizador, no hay viabilidad de largo plazo. Entonces, si no atacas estos otros elementos que tienen que ver con el desarrollo, con el crecimiento, con la productividad, que es capital humano, instituciones, tecnología y también recursos naturales, pues estás viendo la situación de una manera sumamente parcial como hace 200 años. En ese contexto, ninguna de las propuestas que hace ni el gobierno ni la oposición va más allá de discutir entre lo público y lo privado como instrumentos, y nadie ataca que el fondo del desarrollo tiene que ver con el patrón de desarrollo, la manera que los bolivianos colectivamente nos generamos riqueza. Ahora, que ese patrón de desarrollo esté administrado por un Estado mucho más pequeño y con un sector más dinámico, muy bien, pero apuntemos a lo esencial, que es sobre todo el capital humano. Bien, mi querido Gonzalo, debo ir a un pequeño corte, un minuto, luego de los mensajes. Me gustaría profundizar contigo este tema de la educación, que es esencial. En un minuto, por favor. Enseguida vuelve el Café de la Mañana. Al mediodía la información no se detiene. Llega la hora del país meridiano con Gabriela Pérez. Ya que el ingreso del contrabando en gran cantidad y Comenzamos con el desglose de estas y otras informaciones. Nuestro cable es 100% fibra óptica, entonces no tiene cobre. El primer informativo de radio llevado al streaming, con despachos en directo desde todos los rincones del país. Gracias a los periodistas del Grupo Fides, te ofrecemos información veraz, oportuna y en tiempo real. La noticia ahora también se ve y se escucha. La hora del país meridiano. Tu conexión directa con lo que está pasando. De lunes a sábado desde las 12 del mediodía. Aquí en Fides. Vive la noticia como nunca antes. Grupo Fides, con más de 2 millones de seguidores en redes sociales. Facebook, X, TikTok, Twitch, Instagram, YouTube. Pero qué tipos, ¿eh? Puede preñarlo. A partir de las 10 de la mañana. Es decir, estamos... El análisis se vuelve conversación en la tertulia. Con Mario Espinosa y John Arandia. Mario. Solo por Fides. Crítica, análisis inteligente y la noticia desde otra mirada. En un espacio donde se cuestiona, se reflexiona y se profundiza. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 10:30. La tertulia, donde la información cobra sentido. Último momento. Antes del mediodía, te presento una revista informativa con lo más relevante del acontecer nacional. Noticias de última hora, análisis profundo, entrevistas clave, temas de fondo y contexto. Porque entender el país es el primer paso para transformarlo. Sintoniza Antes de mediodía, de lunes a viernes, desde las 10:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía, por Radio Fides. Continúe en sintonía de El Café de la Mañana. El Café de la Mañana. Farmelías está en La Paz, con más de 40 años de experiencia en el rubro farmacéutico. Llegamos para darte lo mejor, los precios más justos, una enorme variedad de productos y sobre todo, atención profesional de bioquímicos farmacéuticos comprometidos con tu salud y bienestar. Visítanos en nuestras nuevas sucursales. Taracoto, en la avenida Vallivian 786, esquina calle 14, y en el centro calle Potosí número 1278, casi esquina Colón. Contáctanos por WhatsApp al 692-70969 o al 692-70968. Farmelías, más cerca de ti, porque cuidarte es nuestra prioridad. Somos familia. Farma Elías.
Hay momentos que simplemente pasan y hay experiencias que te hacen volver. En BCP, cada visita se siente distinta. Pensada para ti. BCP, lo menos parecido a un banco. Esta entidad es supervisada por ASFI, Banco de Crédito S.A. Bien, 9 de la mañana, 25 minutos, dialogando con Gonzalo Chávez. Antecitos nada más porque, mire, a la hora de meter la pata soy el número uno. Dije que Cecilia Lanza va a presentar su libro hoy, Serendipia, a las 19 en la Asociación de Periodistas. Me equivoqué, lo siento, me equivoqué. Es en el Espacio Patiño. En el Espacio Patiño, en la Ecuador y Rosendo Gutiérrez, por favor, ahí. Quiero disculparme con Cecilia, por favor, que me metía de memoria a hablar eso. Ya saben, Espacio Patiño a las 7 de la noche, el libro de Cecilia Lanza. Bien, sigo con Gonzalo Chávez. Con Gonzalo he coincidido en la cátedra en la U Católica, yo en periodismo, él en la Escuela de Negocios. Luego estuve en la San Francisco, estaba muy bien, y en la UPB, en la Universidad Privada Boliviana. El tema es el siguiente, querido Gonzalo. Dadas las circunstancias que estamos viviendo económicamente, ¿qué te parece la posición de la rectora de la UMSA que dice que bienvenido el presidente Arce a dar nuevamente clase a la U? ¿Cómo ves eso? Mira, hay dos tipos de profesores, ¿no es cierto? Hay los profesores a tiempo completo, que es mi caso. Yo doy clases, hago investigación, a veces hago consultoría, pero mi vida es dar clases y atender estudiantes, hacer investigaciones. Es un tipo de profesores. Ya hay los profesores taxi, que se llaman. Son profesores que trabajan en otras cosas y que dan unas horas al día o a la semana para dar clases. Son muy valorizados porque esos combinan experiencia del trabajo con, obviamente, el avance de la materia, con la parte más teórica. Entonces, ¿qué ocurre cuando un profesional de una determinada área, en este caso economía, es desastroso en sus resultados económicos? Puede enseñar con autoridad técnica y legitimidad social, decir, bueno, miren, esto es, así crece una economía, así se estabiliza una economía, cuando la inflación está en 25%, cuando el crecimiento es 0.74%. Hay una disonancia, ¿no es cierto?, conceptual y cognitiva muy complicada. Entonces, ¿qué van a enseñar? ¿Cómo se administra el desastre de una economía o cómo se dilapida una plata, una bonanza externa? Entonces, ahí eso suena muy raro y pues obviamente pueden volver a la universidad probablemente para enseñar qué es lo que no hay que hacer, porque también uno aprende de las malas cosas. Esa podría ser un camino, pero el camino de querer enseñar, digamos, cómo se hace crecer o cómo se estabiliza una economía, pues está seriamente comprometido por su práctica, ¿no es cierto? Su práctica ha sido desastrosa. Ahora, la universidad seguramente los va a acoger, y no es muy elegante que cuando él dice, sí, voy a volver a la universidad a enseñar, pues se esté firmando además una inversión en una infraestructura. Nada contra la infraestructura, creo que pues, es necesaria, fundamental, pero no se ve bien desde la perspectiva un poquito más política, que tu profesor de una materia, en este caso economía monetaria, dice que da el profesor Arce Catacora y ahora presidente, cuando sea presidente te dé plata para que hagas un lugar donde él va a trabajar a futuro. Entonces suena medio raro, y como te digo, este dilema es muy antiguo. Si los profesores son buenos practitioners, o sea, si tienen buena práctica, y si lo hacen mal, ¿qué pasa? Se destruye eso, pierden legitimidad. Tú te imaginas a Arce Catacora hablando de cómo se controla la inflación cuando la inflación está en 30%. El alumno le va a decir, bueno, sí, pero ¿y por qué no aplicaste la teoría básica monetaria de controlar la base monetaria para que no haya inflación? ¿Y por qué seguís financiando el déficit público? Entonces, las respuestas ahí pues son complicadas. Siempre puede haber la salida, no hagan esto, jóvenes, no me sigan, no me acompañen, ¿no? Bien, en todo caso me parece
muy interesante, que algún alumno le pueda preguntar al presidente Arce y por qué hizo las barbaridades que pasó con la inflación. Pero tú acabas de decirlo también hace algunos minutos. Nos están entregando bachilleres a la universidad con muy poca preparación. No sé si los bachilleres o si los universitarios tendrán la oportunidad de preguntarle eso al presidente. Pero bien, más allá de ello, la educación es fundamental, Gonzalo, tú lo sabes. Tú enseñas economía, tú tienes la escuela de negocios de la U Católica. Es esencial. Y te vuelvo a reiterar, ¿qué nos espera? ¿Sangre, sudor y lágrimas? Es la última pregunta que te hago. Bueno, ojalá que no. Debería, o sea, sangre, sudor, pero esfuerzo y ir adelante. Creo que no hay que perder las esperanzas, que esto se puede corregir. Y yo te diría que hay dos niveles de corrección. En primer lugar, creo que tú lo que en la primera pregunta que me hacías es, ¿hay solución técnica para este lío? Sí. ¿Esto se puede resolver mágicamente? No. ¿Hay una bala de plata? No. Este es un proceso de construcción de la estabilidad y el crecimiento complejo, donde hay los instrumentos de teoría económica, de economía, de aplicación que conocemos y está de alguna forma en el menú de los candidatos. El problema es de economía política, es cuando se junta la economía con la política. Estas propuestas que se hagan necesitan de gobernabilidad. La salida económica que existe necesita salida política. Si es que tú no tienes gobernabilidad en la Asamblea y gobernabilidad en las calles, no hay plan económico mágico hecho en Harvard, hecho en Achacachi o en Umamanta, ¿no es cierto?, que va a resolver el problema. Entonces, creo que ese es un abordaje fundamental. Y segundo, vinculado al capital humano, si no tienes la suficiente capacidad técnica para implementar esas cosas y si no apuestas no solamente en el sector público, sino en toda la actividad económica, cuando 3 de tus bachilleres, solo 3 pasan matemáticas básicas, tú tienes un problema estructural muy complicado. No te hagas ilusiones. Lo que está pasando en el mundo es cada vez más que necesitamos un shock de capital humano, es decir, pues porque eso implica productividad, hacer mejor las cosas de manera más eficiente, hacer nuevos productos, diversificar productos, crear competencia, conseguir mercados internacionales. Todo eso se hace en base a ideas. ¿De dónde vienen las ideas? De la educación. ¿De dónde viene la educación? Por supuesto, de universidades, colegios, pero también por la urgencia que tenemos de las familias, de las instituciones, de las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, de las empresas. Necesitamos un shock de capital humano. Con lo que tenemos, lo único que va a pasar es que si tenemos suerte, suben los precios de la materia prima, se va a inflar, se va a hinchar la economía, pero no va a ser más productiva y más competitiva ni más fuerte, porque eso se hace en base a capital humano. El descuido brutal de capital humano de los últimos años es terrible. Nos están dejando, ¿no es cierto?, sin el stock más importante, que es para estabilizar, para crecer, para invertir, para enseñar, para producir. Necesitas gente preparada, y esa preparación es un shock de educación, y no podemos esperar que se haga la reforma educativa y eso toma varios años, y por lo tanto siempre la educación, sí, es un consenso de que hay que hacer algo, pero como es una cosa de mediano y largo plazo, siempre se la pospone. La educación debería ser el centro de la política pública en Bolivia, porque eso significa productividad, competitividad, tecnología e innovación. Ahora, convertir la educación en el centro es cambiar varias cosas, entre ellas colocar la urgencia de una emergencia sanitaria a la educación. Tú tienes que ser capaz de desarrollar proyectos, programas con la sociedad para que hoy día, esta noche, mañana, en una semana, en un mes, la gente esté haciendo mejor cosas, que esté utilizando más tecnologías de la información, que esté siendo más productivo en su trabajo, y eso se puede hacer. Hay países como Finlandia y otros que lo han logrado. Entonces, si colocas en el centro de la política pública a la educación, ¿no es cierto?, y todo lo miras
a partir del ente de la educación, plan de estabilización, macroeconomía, fiscal, monetaria, ¿qué estamos haciendo en la educación? Políticas sectoriales, industriales, minera, agrícola, ¿qué estamos haciendo con la educación? Políticas sociales, salud, saneamiento básico, ¿qué estamos haciendo en la educación? Si conviertes a la educación en el sol de las políticas públicas y haces que la sociedad te acompañe, vas a reducir los tiempos necesarios para tener un mejor stock de capital humano y vas a poder conquistar el planeta educación. Porque el planeta educación significa ideas. Ideas significa productos cada vez más sofisticados. Productos cada vez más sofisticados o servicios mejor hechos significa aumento de la productividad. Eso es más riqueza. Eso genera empleo. Eso genera oportunidades para empresarios, para personas, para emprendedores, para trabajadores, para absolutamente todos. Pero si es que no entendemos que el problema del capital humano es central en esta sociedad y pensamos que consiguiendo 12,000 millones de dólares se van a resolver estos problemas o simplemente mejorando las colas o cerrando un poquito el déficit público para allá o que el sector privado se haga cargo de cuántas empresas por acá, estás simplemente concentrada en los instrumentos, ¿no es cierto? Y no estás concentrado en el objetivo, en la misión, en el sueño para tener un desarrollo económico integral donde la gente viva mejor. No podemos perder de perspectiva que el desarrollo económico y la economía es para que la gente esté mejor, para que esté feliz, para que tenga empleo, para que sus hijos vayan al colegio. Esos son los objetivos. El objetivo no es la privatización, no es la estatización, no es el tipo de cambio, son los instrumentos. Entonces una sociedad y sus políticos que se enamoran de sus instrumentos y pierden la perspectiva de los objetivos, caminan en círculos. Lamentablemente nosotros estamos caminando en círculos y no estamos apostando a lo más valioso que hay, el capital humano, la gente. Además es un recurso absolutamente renovable e infinito. Cuanto mejor capital humano tengas, mejor economía vas a tener y eso hay que ponerlo por delante de todas las prioridades. No veo eso en el debate nacional, no veo eso en la agenda ni de liberales, ni de prosocialistas, de nadie, ¿no es cierto? Y así vas a seguir caminando en círculos, rezando para que tengas un nuevo milagro de los recursos naturales, sube el precio del litio o del estaño o que encuentres un poco más de gas hasta la próxima caída. Pero si apuestas al capital humano, estás apostando que el desarrollo, la productividad y la competitividad ya no esté en la Pachamama, esté en el cielo del Internet. Para eso innovación, tecnología, inteligencia artificial es fundamental. Nosotros estamos muy atrasados de eso y los debates, las propuestas muestran una visión de desarrollo muy anclada en el siglo XVIII, en el siglo XIX, cuando piensas que el problema es de propiedad, cuando piensas que el problema es simplemente de incentivo público-privado y no entiendes que el problema tiene que ver con mayor productividad, mayor capacidad de generar ideas nuevas y eso es cambiando el patrón de desarrollo y no solamente el modelo económico. Bien, Gonzalo, no sabes cómo te agradezco siempre tu voluntad para dialogar aquí con Fides y en el Café de la Mañana. Un abrazo grande, querido Gonzalo. Gracias, Mario. Un abrazo. Bien, vámonos con